Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otra clase de matemática. Vamos a continuar con estadística, pero esta vez vamos a tocar un tema importante. Tabla de frecuencias con datos agrupados. A ver, básicamente se usa una tabla de frecuencias con datos agrupados cuando mis datos o los valores que me devuelven son muy dispersos, ¿no? Cuando hay mucha diferencia entre uno y el otro. Obviamente, básicamente, los datos, en este caso las variables, tienen que ser una variable cuantitativa, ¿no? O sea, tiene que ser numérica. Y en la mayoría de los casos, tiene que ser una variable cuantitativa, pero del tipo continua, ¿no? Números decimales, ya saben que tienen que ser muy dispersos. Ahora, por ejemplo, aquí ustedes tienen una pequeña tabla, una parte de una pequeña tabla de datos agrupados, ¿no? Que está compuesto por la columna de intervalos y por la columna marca de clase, ¿no? La columna de intervalos son los valores que voy a encontrar, ¿no? Entre 0 y 2, entre 2 y 4, entre 4 y 8, ¿no? De las variables que yo tengo que estudiar, ¿no? Ya saben que los intervalos están dados por un límite inferior y un límite superior, ¿no? Límite inferior 0, límite superior en este caso sería el 2, ¿no? Entre estos dos valores, pues voy a encontrar valores dentro, ¿no? Ahora, marca de clase, la marca de clase es sencilla porque es lo único, a ver, lo único que tenemos que hacer es encontrar el centro, el punto medio, el dato central que existe entre el inferior y el inferior. Por ejemplo, entre el 0 y el 2, el dato central es el 1. O si lo quiero hacer de una forma matemática, pues sencillo, ¿no? El límite inferior más el límite superior lo divido entre 2, ¿no? Saco la media y me queda 1, ¿no? Y esa sería la marca de clase. Listo, ¿no? Acá hay otro ejemplo, ¿no? 2 más 4 sería 6 entre 2 es 3, ¿no? Y así voy, así voy, así voy. Ahora, pero ¿cómo vamos a llenar los intervalos? ¿Qué necesito yo para poder comenzar a llenar mi tabla? Obviamente empezando con la columna de los intervalos, ¿no? En este caso estoy mostrando la columna de intervalo vacía y también la marca de clase. Para yo llenar, lo que primero tengo que hallar es el rango. ¿Pero qué es el rango? El rango es la diferencia que existe entre ¿quién? Entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Pero de dónde voy a sacar eso? De los datos. ¿Quién sería el valor máximo en este caso? 10. Y el valor mínimo es 0. La diferencia de los dos me estaría ya hallando el rango. Pero ¿para qué me sirve hallar el rango? Pues me sirve básicamente para poder yo al final poder hallar, ¿no? Poder llenar mi columna de intervalos. Ahora, segundo, ¿qué necesito? Necesito hallar el número de intervalos. ¿A qué se refiere? Al número de intervalos, a la cantidad de filas o de grupos que yo voy a tener, ¿no? ¿Y cómo calculo eso? En este caso, por ejemplo, estoy sombreando 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 intervalos. Pero ¿quién decide cuántos intervalos voy a tener? ¿O cómo lo calculo? Sencillo. Para eso necesito yo saber cuántos datos tengo en total. En este caso, como la encuesta la realicé entre 35 alumnos, entonces mi cantidad de datos tiene que ser obviamente 35. Le saco la raíz cuadrada a ese dato y esa raíz cuadrada, que es un valor decimal, me va a servir a mí para poder yo tener más o menos una cantidad en el cual yo pueda trabajar mis intervalos. En este caso, 5,91 o 5 enteros 91 centésimos. Entonces vamos a partir que la cantidad de intervalos o la cantidad de filas de datos que yo voy a tener podrían ser desde 5, 6 hasta 7. Estos son los posibles valores. Pero ¿con cuál voy a decidir? Pues vas a decidir con el que mejor con el que mejor apariencia tenga, con el que sea mucho más fácil trabajar. Ahora, pero, ¿en qué momento decido eso? Sencillo. Como tercer paso, necesito calcular la amplitud. La amplitud, ¿ya? La amplitud es, se calcula, es un cociente entre el rango y la cantidad de intervalos que yo he elegido. Acuérdate que el rango me salió 10, que es la primera parte que hicimos, y que la cantidad de intervalos, que era la raíz cuadrada de la cantidad de datos, pues me salía 5,97, si no me equivoco. Entonces yo tengo K5, tengo 6 o tengo 7. Con cualquiera de estos valores yo podría trabajar, pero tú vas a decir con cuál. ¿Cuál de estos tres valores de repente me es más sencillo a la hora de dividirlo entre 10? Obviamente es fácil la elección, ¿no? Sería 5, pero tú puedes trabajar con 6 o puedes trabajar con 7. Depende de la cantidad de intervalos que tú quieras trabajar. Pero en este caso, para mi mayor comodidad, trabajo con 5. ¿Por qué? Porque aparte le divide de manera exacta. ¿Cuánto es 10 entre 5? Sería 2. Entonces, ¿cuántos intervalos voy a tener? Voy a tener 5. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Y vamos a comenzar a llenar. Y para eso vamos a buscar al menor dato, que es 0.
A 0 le incremento la amplitud, que sería 2, y me queda 2. Siguiente, continúo con el 2. Le incremento la amplitud que salió 2. 2 más 2 sería 4. Siguiente, ¿no? Empiezo con 4, pero le aumento la amplitud que 2, me queda 6. Empiezo de nuevo con 6, le aumento la amplitud, me queda 8. Inicio con 8, le aumento la amplitud y queda 10. Y ya no continúo, ¿por qué? Porque solo estoy trabajando con 5 intervalos porque yo lo elegí. Y date cuenta al final que siempre ya voy a terminar con el último dato, en este caso 10, ¿no? O sea, tengo aquí como para cerciorarme, o que este último dato se encuentra dentro de este último intervalo, ¿no? Ahora, ¿cómo hallo la marca de clase? Pues sencilla, ¿no? Acuérdate que dije al inicio, el límite inferior más el límite superior lo divido entre 2. En este caso, 0, que es el inferior, más 2, que es el superior, me da 2. Entre 2 me queda 1. 2 más 4 sería 6. 6 entre 2 es 3. 4 más 6 es 10. Entre 2 es 5. 6 más 8 es 14. Y entre 2 es 7. Y 8 más 10 es 18. Y entre 2 es 9. Si te das cuenta, de marca de clase a la siguiente, hasta la siguiente, a la siguiente, le voy incrementando la amplitud. Acuérdate que la amplitud salió 2, ¿no? 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 2 es 7, 7 más 2 es 9, ¿no? ¿Cómo lo sé? Porque acá, acuérdate, desde 2 en 2, de 2 en 2 estoy yendo. Listo. Ahora, pero ¿cómo vamos a llenar los demás datos? Estos son los datos que ya habíamos trabajado nosotros, los datos para la tabla de frecuencias, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, después viene el porcentaje y el porcentaje acumulado también. En este caso, la frecuencia absoluta, acuérdate, ya, porque ya hemos trabajado, era la cantidad de valores que existen. ¿Entre quién? Entre 0 y 2. Pero acuérdate que la amplitud te salió 2. Significa que vas a elegir dos valores, iniciando desde el 0. Si inicias desde el 0, el siguiente valor, ¿quién sería? El 1. Ya tienes dos valores, 0 y 1. Nunca vas a llegar a buscar este último valor que es 2, que es este límite superior. Como está abierto, significa que no se toca el 2, sino anterior al 2. O sea, desde 0 hasta el 1. En este caso, ¿cuántos ceros y cuántos unos hay? Pues tengo 8. Me voy con el siguiente. Acuérdate. Tengo desde el 2 hasta el 4, pero sin tocar al 4. O sea, sería 2 y 3. ¿Cuántos 2 y 3 tengo? Tengo, ahí está, todos los valores. Siguiente, desde el 4 hasta el 5. Acuérdate, como está abierto, no se toca el 6. Ya, en este caso, vamos a buscar y yo tengo ahí 8 valores. Vamos con el siguiente intervalo, desde el 6 hasta el 7 incluido. Acuérdate que el 8 no se toca. ¿Cuántos hay? En este caso tenía yo pues mis 6 valores. Lo mismo pasa con el siguiente intervalo, que es desde el 8 hasta el 10. ¿Cuántos hay? 6 también. Ahora, voy a hallar el total. Se supone que el total me tiene que dar 35. Si yo sumo, me tiene que dar 35. ¿Por qué? Porque es la cantidad de datos que yo tengo. Yo he preguntado a 35 alumnos, por lo tanto voy a tener 35 respuestas. O sea, 35 datos en total. La frecuencia acumulada es sencilla, ¿no? Acuérdate que hicimos. Se repite la primera frecuencia, voy acumulando las 2, 8 más 7, 15. Voy acumulando las 3, ¿no? 23. Voy acumulando las 4. 29, acumulo todas las 5, me queda las 5, ¿no? Desde el 8 hasta el 6. ¿Cuánto es? 35, ¿no? Listo. La frecuencia relativa es básicamente el cociente, ¿no? La fracción. Pero ¿cómo se halla? 8 entre 35. Aquí está. 7 entre 35. Aquí está. 8 entre 35. Aquí está. 6 entre 35 y también 6 entre 35. Si yo sumo todo esto, me tiene que dar 1. Acuérdate. La acumulada, sencillo. Repites el primer relativo. Ahora sumas estos dos. Aquí está. Ahora sumas estos tres. Sumas estos cuatro. Sumas estos cinco. Y ahí está, ¿no? Perfecto, listo. Y acabo de terminar de llenar mi tabla de frecuencia con datos agrupados. Espero hayas entendido. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.